Buenas tardes. Bueno, primero y lo más importante es el partido de mañana contra el Deportivo. Y creo que toda atención tendríamos que dedicársela a ese partido. Pero teniendo en cuenta que también pues, puede haber algunas noticias de actualidad que vosotros los periodistas profesionales consideréis oportunas, pues también contestaré. Joaquín es un buen chaval, Joaquín no tiene mala intención y Joaquín en un momento dado pues hace unas declaraciones en las que él mismo enseguida se da cuenta de que no iba en la dirección que él quería. A partir de ahí lo más importante es que los jugadores todos se reivindiquen en el terreno de juego y creo que mañana es una buena oportunidad para ello, hablar en ese terreno de juego defendiendo al Valencia. Sí, en ese sentido, Unai, él sí que quiere, hemos hablado con él, sí que quiere reivindicarse mañana y estaba bastante molesto con la entrevista esa. Pues creo que con eso pues ya está todo un poquito más que resumido. Solo una pregunta más sobre este tema, porque nos ha llamado mucho la atención que una persona como Joaquín opine sobre lo que puede hacer Villa o Silva. ¿Qué puede motivar a un compañero de equipo a decir que otro podría salir este año del Valencia porque sería el momento? No sé si tiene una opinión al respecto. Bueno, creo que voy a insistir en una entrevista en la que pues habrá muchos temas para hablar, pues en una de ellas pues él desde un intento le salga en un contexto en el que él mismo pues no exprese lo que verdaderamente quiere decir, y en ese sentido pues él ya se ha arrepentido y lo vuelvo a hacer hincapié en que mañana tenemos un partido muy importante y creo que es donde los jugadores todos tienen que hablar, donde tienen que expresarse de cara al final a lo que uno representa, que es a la afición del Valencia. Hola, buenos días. En tu opinión, los medios de comunicación en general te estamos presionando mucho. Esta semana un medio de comunicación Marca ponía que Pellegrini, que sea el Valencia, que si tal. Supongo que tú esto lo lees o te lo cuentan. ¿Tú te sientes muy agobiado por los medios de comunicación? Sois parte importantísima de esta profesión, porque hay mucha afición detrás en la que tiene que tener esa información. Y yo entiendo que tenga que haber opiniones, tenga que haber noticias en las que la afición pues esté informada, y con todo ello pues está dentro de una lógica, pues todo lo que podéis cada medio pues ir informando, ir dando una tendencia de opinión. Yo quería preguntarte por Bruno. Ayer cuando estuvo en sala de prensa se le preguntó cómo estaba y directamente dijo mal. Entonces me gustaría saber cuál es luego lo intentó suavizar también, como todos suavizan las cosas. Me gustaría saber qué plan tienes con él hasta final de temporada, si se va a decidir ya pararlo ahora que ha vuelto Miguel o qué vas a hacer con él. Mal. Está mal. El jugador está haciendo un esfuerzo grande que tiene que ser reconocido y lo reconocen primero sus compañeros dentro, de que está jugando con unas molestias que igual quizá otros jugadores no lo harían o no podrían soportarlo, pero tiene un límite y está al límite, y en ese límite hoy no ha podido entrenar. Al hilo precisamente de la situación de Bruno, dos preguntas, una que tiene que ver directamente con el partido y otra que es totalmente ajena al partido y es respecto a su futuro. La primera, quiero que nos comente algo respecto a la situación de Marchena, tanto física como deportiva, ¿vale? Y de Miguel, vista la situación de cómo llega el equipo esta semana y visto que la semana anterior no jugaron, que Bruno está, como usted bien ha dicho, tocado. Esa es la deportiva, ¿vale? Y la extradeportiva, Unai, es referente a nuestro periódico Superdeporte. Ayer en portada y en las páginas interiores publicó una encuesta que hemos realizado a través de la... Perdón, vamos por partes, te dejo que sean dos preguntas. Primero contesto la primera. Marchena y Miguel pues han tenido sus correspondientes lesiones con su recuperación y lógicamente pues están esperando pues ya entrar en el equipo. Marchena ya tiene una semana de antelación para ir pues otra vez entrando dentro del ritmo de competición necesaria. Marchena está ahora mismo por delante de Miguel en el sentido de que lleva más tiempo entrenando con el grupo y ya está en disposición de poder jugar. Y Miguel, esta es la primera semana en la que está a disposición del equipo y en principio pues el mismo proceso que los anteriores.
Para jugar 90 minutos consideramos que no está, ni él, ni los médicos, ni los técnicos. Entonces, a partir de ahí, mañana el último entrenamiento y valoraremos, teniendo en cuenta que Bruno no va a estar, o casi, no sé, esperaremos hasta última hora, pero es muy posible, porque hoy no estaba, que no esté, pues tendremos que buscar la alternativa pertinente para otra vez volver a cubrir el lateral izquierdo, en principio sin dos laterales que han sido titulares toda la temporada, con Matías y Bruno, y en este caso con un Miguel que en principio pues tampoco está para 90 minutos. Pero la situación de Bruno en cierta medida obliga, ¿no? La situación de que no está Bruno pues obliga a que juegue, ya digo que Miguel no es lo mejor en este momento ni para él ni para el equipo, porque no está en el ritmo del equipo y tampoco está en las condiciones de poder aguantar 90 minutos con el riesgo de una recaída otra vez. Entonces, en ese sentido, pues mañana vamos a ver cómo encajamos el puzzle y cómo podemos otra vez, seguro, hacer un equipo competitivo ante un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, pero que los que están los veo muy, muy metidos y con ganas de jugar. Vale, esa es la primera. La segunda, que insisto, aunque entiendo que la prioridad es el partido, como tú bien has dicho, es referente a una información. Ayer en nuestro periódico en Superdeporte planteamos a través de nuestra página web una encuesta a los lectores, ¿vale?, en la que se les preguntaba directamente si Unai consigue el objetivo, si el equipo al final queda tercero, ¿de acuerdo?, ¿sería usted partidario de renovarlo o de no renovarlo? ¿De acuerdo? El resultado oscilaba, porque eso sabes que va fluctuando, en torno a un 60% en contra y un 40% a favor de tu renovación. Y las dos preguntas son, la primera, ¿tú tienes esa percepción, al margen de lo que te transmita el club, de lo que esa percepción a nivel social? Es la primera. Y la segunda, si la tienes, ¿en qué crees que puedes haber fallado? Dando por hecho que esa pregunta viene condicionada por el hecho de haber conseguido el objetivo, ¿vale? ¿En qué crees que puede haber fallado o puedes haber fallado tú para que esa opinión sea así? Bueno, volviendo un poquito a insistir la importancia del partido de mañana y los 3 puntos, creo que, primero, respeto muchísimo la afición del Valencia, mucho. Después de la derrota contra el Real Madrid, quizá yo mismo también me votaría en contra de mi continuidad. Y la oportunidad que tenemos ahora mismo es de darle la vuelta, primero, en la línea que el equipo está teniendo en casa, pues mañana tenemos una oportunidad todos, y además yo en este caso no hablo de entrenador, sino el equipo, de pelear por los 3 puntos en las mejores condiciones, en la línea que el equipo está demostrando en casa, y con esa idea, pues también que la afición esté con el equipo, en este caso con los jugadores, con el entrenador, con los que estén en ese momento trabajando en el beneficio del Valencia. Y voy a insistir, respetando la opinión de todos esos aficionados, pues la única idea es de seguir cada partido que tenemos teniendo una oportunidad de hacerlo bien, de buscar ser terceros, y además buscar ser terceros con partidos en los que, con la idea del equipo como está jugando en casa, con esa filosofía de juego, con esa idea de ser un equipo agresivo, intenso, con esa misma idea, pues que la afición esté contenta. Y a partir de ahí está claro que fuera de casa los últimos partidos, y después de OT contra el Real Madrid, pues el equipo no ha dado la talla, y tenemos, después, otra vez cuando vamos a jugar fuera de casa, tenemos un reto para que esa parte de la afición que puede estar descontenta, pues a partir de que podamos ser terceros, también esté contenta de que el equipo tiene una reacción. Entiendo su interés por centrarse en un tema exclusivamente deportivo, pero también tiene que entendernos a nosotros. Me imagino que sabrá que de aquí hasta que acabe la temporada prácticamente, incluso después, se va a hablar mucho, cada vez más, de Unai. ¿Usted se llevaría una gran decepción no estar aquí en septiembre sentado ahí? Digo en septiembre, como puede ser agosto, a finales de agosto o octubre. Yo esas suposiciones no puedo lógicamente adelantar nada. Vivo muy centrado en el presente. Y además, con todo esto, tenemos la realidad que siempre he dicho yo, que el fútbol va a una velocidad altísima, y en el fútbol el futuro es mañana, ese siguiente partido. Y esta realidad que estamos viviendo ahora mismo, en la que vosotros dais actualidad, y yo la tengo que respetar, pero que lógicamente cuanto menos hablemos de él, y yo cuanto menos hable también mejor, porque llevamos ya no sé cuántas preguntas han sido, pues 10, y del Deportivo todavía no habéis preguntado ninguna, que también lo entiendo, además lo he dicho desde el principio, entiendo, y os repito que el partido es lo más importante, a partir de ahí las noticias de actualidad, pues si queréis lo podemos enfocar y yo contestaré lo que crea conveniente para no desviarme yo primero, ni desviemos al equipo ni a la atención sobre el partido de mañana.